Soy Elena y voy a enseñaros Zagreb. Venimos a Zagreb por un festival de música, pero pel camino fallamos una ciudad en llena de vida. Zagreb, la capital de Croacia, asítiase al norte del país. Magar que la región está habitada desde tiempos romanos, la ciudad tal y como la conocemos anguaño fundóse en 1851 por la xuntanza de dos pueblos rivales, Gradec y Kaptol. Antiguamente, ambos estaban dixebraos por un río, cruciado por la llamada Ponte Sangrina, Krvavi Most. Hoy en día, sobre el río, está la principal calle de chigres y tiendes. Un percorrido per Zagreb habría incluir la Puerta de Piedra, Kamenina Vrata, la entrada al casco viejo, con una pintura religiosa que se salvó de forma milagrosa de un incendio y a la que los habitantes presenten los sus agradecimientos por sentirles sus oraciones. La Plaza de San Marcos, que tiene una iglesia que es el símbolo principal de la ciudad. La Plaza al Mercau d'Olac. La Torre Lotterstadtk, donde todos los días se dispara un cañón a las 12 en punto. El cementerio Mirokog. El Museo de les Rellaciones Rotes. Un percorrido por la ciudad nueva, con la so plaza mayor, teatros y parques formando una U. Y claro está, la catedral. El Festival In Music celébrase a finales de xunu nes islles del llago Yarun, na rodeada de la ciudad de Zagreb. Con un precio bien asequible, ofre 3 días de música con dende grupos locales a grandes grupos internacionales, como Queens of the Stone Age, Nick Cave and the Bad Seeds o St. Vincent. Además, pues pasa lo podre na discoteca silenciosa y el so karaoke masivo. Y hay también una zona de acampada con actividades como yoga o equilibrismo, todo ello nun prestoso entorno. Y aprovechando que estábamos en Croacia, fuimos a pasar 2 días a la costa del país, a Istra, que es la parte croata de la península de Istria, del mar Adriático. Esta península está compartida con otros 2 países vecinos, Italia y Eslovenia. La mayor ciudad de esa zona es Pula, que también fue parte del Imperio Austrohúngaro y de Italia. Como veis, hubo muchos cambios. En ella podéis atopar los 2 famosos restos romanos, como el anfiteatro, el Templo de Augusto o el Arco de Sergio. En Baxo de Pula hay una blucante red con kilómetros de túneles construidos en la Primera Guerra Mundial como refugios antiaéreos. Y les hableres tampoco tan mal. Pero la nuestra ciudad preferida fue Rovinj, que parecía una miestu entre un pueblo pesquero italiano y el nuestro Xixón del alma. Sobre la guapura del lugar, creo que las imágenes valen por sí soles.